ahora vamos a ver cuáles son los componentes extracelulares con las que se comunica pues la célula a través de la membrana celular. Por eso era importante en el aula 301 hay un estante para dejar todas esas cosas. ¿Dónde están los representantes? ¿Tú eres el representante del curso? Solicita que sea el 301. Sí, creo que está vacío a esta hora. Siempre ha sido el 301 que he usado. Y hay un estante donde se puede poner las cosas, todo. Aquí no hay nada. Me da la impresión de que estoy en el campo. No hay dónde poner las cosas. No puede ser eso. Entonces traten de que sea el 301. Creo que está vacío el 301. No sé por qué me están dando con el 301. Bueno. Entonces vamos a hablar sobre la matriz extracelular. La matriz extracelular, que estoy hablando del tejido conjuntival extracelular. Bueno, este tejido conjuntival extracelular es el que da el armazón a los tejidos, el que da sostén a las células y el que almacena nutrientes, factores de crecimiento, por donde discurren los vasos sanguíneos, todo eso. Entonces, estamos hablando de estos componentes. Esta matriz extracelular, como les decía, le da la forma y el sostén a todo el tejido, que sostiene a las células parenquimatosas, a las células mesenquimatosas, todo eso. ¿Cómo está formada esta matriz extracelular? Está formada por tres componentes. El primer componente, que es el fibrilar. El segundo componente, que es la sustancia fundamental, que no tiene forma, ¿no es cierto? En cambio, este componente fibrilar sí tiene forma porque son fibras de diferentes formas, filamentos que van a ir formando pues todo ese enrejado donde va a estar sostenida las células. Y cuando hacen estos enrejados, estos componentes fibrilares, que estoy hablando de las fibras colágenas, estoy hablando de las fibras elásticas y de las fibras musculares. Todo eso hace el componente fibrilar. Repito, el componente fibrilar está formado por fibras colágenas, por fibras elásticas y por fibras musculares. Entonces, este componente fibrilar va a ser un aspecto así, ¿no es cierto? Por las fibras que se van a entrecruzar unas con otras, excepto las fibras colágenas, que son laminadas, que forman la membrana basal, que vamos a hablar después, pero el resto va a ser un enrejado. Y en ese enrejado que forman, dejamos espacios vacíos, ¿no es cierto? Miren, espacios vacíos. Y estos espacios vacíos tienen que ser rellenados con otra sustancia que es amorfa, que es el mucopolisacárido, ese aspecto gelatinoso, mucoso, que es la sustancia fundamental. Acá está el segundo componente, que es la sustancia fundamental, que son las glucoproteínas, los mucopolisacáridos. Esos van a ir rellenando, como es muco, como es un aspecto gelatinoso, entonces rellena todos estos espacios. ¿Y qué tenemos en el tejido conjuntival? Tenemos una especie como una tela donde van a descansar las células, todas las células parenquimatosas, mesenquimatosas, todas las células descansan ahí, y los vasos sanguíneos también están pues sostenidas y discurren por aquí. Ahora, este tejido conjuntival va a almacenar nutrientes, va a almacenar factores de crecimiento, va a permitir que las células eliminen sus desechos, todo eso, ¿no es cierto? Pero ahora vayamos a ver quiénes forman esta matriz extracelular. Esta matriz extracelular está formada por las células mesenquimatosas, que son los fibroblastos. Acá tenemos los fibroblastos, ¿no es cierto?, que son las más inmaduras, pero que estos fibroblastos son los que van a ir a sintetizar fibras colágenas, fibras elásticas, y no solamente las fibras, los macrófagos, los fibroblastos, sino que
porque estos fibroblastos van a tener que madurar y convertirse en fibrocitos también. Entonces, todos estos forman la matriz extracelular, ¿sí? Luego tenemos también en el tejido, ya cuando estamos hablando del tejido conjuntival, donde descansan las células parenquimatosas, todo eso, tienen que haber los macrófagos. Todos los tejidos tienen macrófagos, que se llaman macrófagos tisulares. Estos macrófagos tisulares son como, ¿cómo les diría? Como los policías que siempre están vigilando que no haya nada extraño en el tejido conjuntival, ¿no? Que no exista nada extraño en el tejido conjuntival. Entonces, cuando ve que hay algo extraño, estos macrófagos tisulares van a estimularse, van a reaccionar, van a fagocitar y las van a degradar para después presentarlas a otras células que van a terminar destruyendo o secretando ciertas sustancias. Entonces es importante que ustedes sepan que todos los tejidos tienen macrófagos tisulares, que son las células centinelas de los tejidos, que no permiten que no exista nada extraño, ¿sí? Y estas células, estos macrófagos tienen nombres específicos en cada tejido. Por ejemplo, en la piel se llama células de Langerhans, ¿no es cierto? En el hígado, células de Kupffer, ¿no es cierto? Y la microglia que está en el sistema nervioso central. Entonces, todos los tejidos tienen macrófagos tisulares. Son los primeros que reaccionan frente a cualquier agresión externa o interna. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos aquí, ¿qué son estos? Mastocitos. Los mastocitos. Los mastocitos son otras células que se encuentran en el tejido conjuntival y son perivasculares los mastocitos. Están bien cerquita a los vasos sanguíneos porque cuando tiene que haber acción de ciertos mediadores químicos que secretan los mastocitos, pues estos mediadores químicos se van a ser responsables de la vasodilatación, de la vasoconstricción de los vasos sanguíneos cuando tengan que reaccionar los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, como verán, esos son los tres componentes. Acá no estamos hablando de las glucoproteínas, los protoglucanos, hemos hablado, las glucoproteínas, y hay las moléculas adhesivas. Esas también son importantísimos para ver que estas moléculas adhesivas mantienen pues a las células bien unidas a su tejido conjuntival. Esto no quiere decir que las células están bien unidas y no tienen movilidad. Todas las células en el tejido tienen movilidad, excepto las células parenquimatosas. ¿Saben lo que quiero decir, célula parenquimatosa, no? La célula parenquimatosa son aquellas células que le dan características funcionales a los órganos. Por ejemplo, ¿cuál es la célula parenquimatosa del hígado? Los hepatocitos. Y el tejido conjuntival que rodea a los hepatocitos sosteniendo, nutriéndolas. Y en ese tejido conjuntival están las células mesenquimatosas, que son los fibroblastos, los fibrocitos. Entonces, hay que ver qué son células parenquimatosas y qué son células mesenquimatosas. Por ejemplo, ya hemos dicho en el hígado cuál es la célula parenquimatosa. Es la célula que realiza una función determinada, es la más evolucionada, se podría decir, porque está realizando una función. Cuanto más desarrollada la célula, más función tiene. Y ahí termina. Entonces, la célula parenquimatosa del hígado son los hepatocitos. La célula parenquimatosa de los músculos estriados son los músculos, de los músculos, por ejemplo, las células van a ser los músculos estriados. Por ejemplo, la célula parenquimatosa del miometrio uterino va a ser la célula muscular lisa. Entonces, siempre es la que le da la funcionalidad al tejido, ¿sí? Hay que saber diferenciar ese tipo de células parenquimatosas que hacen el conjunto del tejido y mesenquimatosas son estas células que van a ir
sintetizando lo que es el tejido conjuntival donde descansan todas las células, ¿sí? Eso con relación a esta lámina. La otra. Ahí está, vamos a ver la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Ya es lo que les he explicado. Es una red compleja de proteínas intersticiales de tipo fibrilar, como las fibras colágenas, elásticas, y no fibrilar, que están secretadas por las células. ¿Cuál es la célula más importante del tejido conjuntival? Fibroblastos. Por supuesto que no deja de ser importante los macrófagos tisulares, ¿no es cierto? Pero para hablar de la matriz extracelular, que son ese conjunto de tejidos fibrilares, tenemos que hablar del fibroblasto, que es la que sintetiza todas las componentes fibrilares del tejido conjuntival, del fibroblasto. Y se localizan en los espacios extracelulares de forma que se localizan en el espacio extracelular y forman el microambiente tisular, ¿no es cierto? Este es el microambiente. ¿Por qué dice microambiente tisular? Porque en ese tejido conjuntival extracelular se almacenan los factores de crecimiento, se almacenan los nutrientes, se van eliminando los desechos al tejido intersticial, al tejido conjuntival para que llegue a la sangre. Por eso es un microambiente, es para que las células puedan sobrevivir, puedan crecer, puedan estimularse el tejido conjuntival. Y los componentes del tejido conjuntival están agrupados en tres grupos. Uno que es el componente principal, el GRAMEC, ¿no es cierto? Que está formada, matriz extracelular, quiero decir, está formada por fibras estructurales y la sustancia fundamental. Dentro del componente fibrilar o fibras estructurales tenemos al colágeno y a la elastina. Y en el colágeno, que son las fibras más resistentes, ¿no es cierto? Son las que no permiten que los tejidos se contraigan, se elonguen, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, colágeno le da la resistencia mecánica a los tejidos, no permite que se aprieten. Y la elastina le da la elasticidad y la capacidad de retorno a su forma original, o sea, se jalan y después vuelven a su estado normal. Esa es la capacidad que tienen las fibras elásticas, ¿sí? Ahora hay otro componente, la sustancia fundamental, esa sustancia amorfa que les he explicado, formada por proteoglucanos, glucosaminoglucanos y las glucoproteínas. De estas glucoproteínas no les he hablado, son las moléculas que mantienen fijas a las células con su tejido conjuntival. Por ejemplo, las células epiteliales tienen sus glucoproteínas, que son las integrinas, que permiten que las células epiteliales estén fijas a su membrana basal a través de lo que nosotros llamamos las integrinas. Entonces, son glucoproteínas de adhesión. Vayamos analizando. Los proteoglucanos, ¿no es cierto?, son esa sustancia fundamental que tiene la capacidad de retener agua. Entonces, si los glucoproteínas retienen agua, le va a dar la hidratación a los tejidos. Esto es importantísimo, por ejemplo, a nivel de las articulaciones de los huesos, ¿sí? Y los glucosaminoglucanos son viscosos, sirven para la difusión de las sustancias. Y las glucoproteínas, como la fibronectina es esa glucoproteína que mantiene unida las células al tejido conjuntival, a esa matriz extracelular. En cambio, las integrinas mantienen unida a la célula epitelial con la membrana basal, ¿sí? Esa es la gran diferencia de las glucoproteínas cuando estamos hablando de la fibronectina, cuando estamos hablando de la integrina, ¿no es cierto?, y la laminina, que son los responsables de la adhesión celular adherente. Acá no está la integrina, me la he comido, no sé qué, debe estar con hambre. Aquí es fibronectina, integrina, laminina. Esta laminina es la que se encuentra en la membrana basal, es parte estructural de la membrana basal. Vamos, Jorge. Y el tercer componente son esas células que forman todas estas estructuras que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Fibras colágenas, proteoglucanos, todos esos son los fibroblastos, componente celular.
son los que sintetizan colágeno fibrilar y no fibrilar, ¿no es cierto? Como la fibronectina, la elastina, los glutaproteanos, los hialuronanos, todo lo que existe en el tejido conjuntival. ¿Quién es el que sintetiza? El fibroblasto. Entonces, imagínense lo importante que es el fibroblasto. Es el que organiza y sintetiza y organiza el tejido conjuntival, donde van a estar descansando todas las células. Bien. Ahí están las integrinas, son proteínas, no glucoproteínas, son los receptores, claro. Estas integrinas actúan como moléculas de unión, escuchen bien, como moléculas de unión de las células epiteliales a la membrana basal, especialmente en las células endoteliales, pero también actúan como receptores. Las integrinas hemos visto esto, ¿sí? Como receptores aquí, son receptores claves de eso. Son proteínas transmembranas, es decir, que atraviesan la membrana de la célula y permite la conexión, se podría decir, con la parte interna de la célula y las partes externas de la célula, con el tejido conjuntival. Esa capacidad tiene las integrinas, ¿sí? Es un heterodímero de alfa y beta. Conecta externamente con la membrana, con la matriz extracelular, internamente con la actinas. Entonces, siempre las integrinas atraviesan toda la membrana basal y es este componente que va a unir el citoesqueleto con la matriz extracelular, porque la actina es parte del citoesqueleto. Como verán, por ciertas estructuras, la célula, su citoesqueleto de la célula siempre está conectada con la matriz extracelular. ¿Sí? Vamos. Conexiones. Conexión, matriz extracelular, ¿sí? Ahí está colágeno fibrilar, fibronectina, las integrinas, que son proteínas adaptadoras, que está la talina y la vinculina. El citoesqueleto celular como la actina, la matriz extracelular, más las integrinas y más la señalización son importantes para que las células puedan ser viables en los tejidos. Ahí vamos a ver los tipos de fibroblastos o de componentes fibrilares. Los fibroblastos sintetizan tropocolágena, que tiene triple hélice y que forman fibrilas que se convierten en fibras colágenas del tejido conjuntival resistente. Miren, los fibroblastos son los que forman el tejido, las fibras colágenas. Hay varios tipos de fibras colágenas, ¿sí? Fibras colágenas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Todas esas fibras colágenas sintetizan los fibroblastos. Ahora bien, los colágenos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5 son aquellos colágenos que tienen puentes, que forman como una especie de red, ¿sí? Entonces, eso dicen componente fibrilar, dicen a las fibras colágenas tipo 1, 2, 3. Y en algunos libros, no sé si en el nuestro está esto, dice, y el componente no fibrilar, dice, esta mañana los alumnos decían, el componente no fibrilar de las fibras colágenas es la membrana basal, decía, o sea, la colágena tipo 4, pero también es fibra. Lo que dice el libro es un componente fibrilar plana, no tiene puentes que se cruzan unos con otros. Eso hace que sea reticulado. El 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. En cambio, la colágena tipo 4, tipo 7 es fibras colágenas también, pero que no hacen estos puentes, sino que son planas. Por eso forman las membranas basales. ¿Sí? Y la membrana basal es tan importante porque separa el tejido epitelial del tejido conjuntival. ¿No es cierto? Si hay ausencia de la membrana basal, no es viable el tejido epitelial. ¿Y qué tipo de colágeno se encuentra ahí? El colágeno tipo 4. Pero no solamente es el colágeno tipo 4, que son planas. La 7 también es plana, pero también está la alanina. ¿No?
Esos dos son los componentes de la membrana basal. Ahora, las células que se van a tener que adherir a la membrana basal a través del peptido, que es molecular de decir, pero actúa también como receptor. ¿Sí? Bien. O sea, aquí están las fibras colágenas en los tejidos. Ahí está el fibroblasto que está formando las fibras colágenas. Tienen todas las estructuras de las fibras colágenas y en este tejido nos dicen todas estas cositas rosadas que están viendo ustedes son las fibras colágenas que están haciendo un entramado, una red, ¿no es cierto? Y aquí tienen las características de los fibroblastos. Los fibroblastos se caracterizan porque tienen un núcleo ovalado. Tienen un núcleo ovalado con extremos romos. Aquí están los extremos romos y bastante citoplasma. En cambio, el fibrocito es más delgadito y con los extremos terminados en punta. Ese es el fibrocito. Quiere decir que el fibroblasto tiene que madurar. El fibroblasto es la célula madura, el fibrocito es la célula madura. ¿Cómo la reconocemos en las láminas histológicas? Que los fibroblastos tienen un núcleo ovalado y los fibrocitos son más flaquitos, tienen más citoplasma y el núcleo es más delgadito y los extremos terminados en punta. Aquí toditos son fibroblastos. Estas son las que van a sintetizar todo el componente de fibras elásticas, fibras articulares, fibras colágenas del tejido conjuntival. ¿Sí? No habla de los macrófagos tisulares. No hay macrófagos tisulares aquí. Deberían de hablar también de los macrófagos tisulares porque es el componente del tejido conjuntival. Macrófagos tisulares. ¿Sí? Vamos a otro. Funciones de la matriz extracelular. Lo que ya les he dicho. Soporte estructural. Mantiene la forma de los tejidos y une, organiza y regula la vida de las células. ¿Por qué dice que organiza y regula la vida de las células? Porque es el lugar donde se almacenan los nutrientes, se almacenan los factores de crecimiento, hay muchos estímulos que nacen de ahí y las células cuando realizan su metabolismo y luego secretan sus desechos, también la van a secretar al tejido conjuntival, y como el tejido conjuntival está lleno de vasos sanguíneos, entonces va a llegar a los vasos sanguíneos por simple difusión. Adhesión celular. Ya les he dicho que todas las células del organismo permiten que las células se anclen y están mediadas por las integlinas y la fibronectina. Esto no quiere decir que todas las células están, excepto las células parenquimatosas. Las células parenquimatosas se hallan bien adheridas a través de estas proteínas o moléculas de adhesión, proteínas de adhesión también les dirán. ¿Cuáles son? La integrina, la fibronectina. Por ejemplo, la fibronectina es esa molécula de adhesión que cuando los leucocitos salen de los vasos sanguíneos, cuando están realizando una reacción inflamatoria, en una reacción inflamatoria, ¿qué es lo que pasa? Los leucocitos se hallan circulando en la sangre, ¿no es cierto? Y cuando hay un estímulo, lo primero que hacen los fibroblastos tisulares, cuando encuentran algo extraño, algo raro en el tejido conjuntival, se estimulan. Y cuando se estimulan, secretan ciertas sustancias que se llaman mediadores químicos de la inflamación, las citocinas. Estas citocinas lo primero que hacen es ir a estimular a las células endoteliales y a los leucocitos. Porque si hay algo extraño en el tejido conjuntival, ese algo extraño tiene que ser eliminado. ¿Y cómo se elimina? Todo lo que no sirve en las células se elimina por fagocitosis. ¿No es cierto? Y para eso se necesita una respuesta de defensa que es la reacción inflamatoria. Entonces ahí tenemos los macrófagos tisulares que se dan cuenta que hay algo raro, se estimulan, secretan citocinas y esas citocinas van a ir a actuar en las células endoteliales y en los leucocitos. ¿Para qué? Para que los leucocitos salgan de la sangre al tejido conjuntival. Entonces, ¿qué hacen?
Ustedes saben muy bien que las células endoteliales son lámina continua, ¿no es cierto? Pero cuando las citocinas la estimulan a las células endoteliales, estas células endoteliales se contraen para dejar espacios interendoteliales amplios. Y también estimulan a los leucocitos, y los leucocitos empiezan a migrar, haciendo pseudópodos entre las células endoteliales y llegan al tejido conjuntival. Porque el elemento extraño está en el tejido conjuntival extravascular. Entonces salen los macrófagos hasta llegar al lugar donde está el elemento extraño. Y ahí va a fagocitar, va a destruir, va a degradar, va a destruir y lo va a eliminar. Entonces, miren, en ese proceso que estoy hablando, la molécula de unión de las células endoteliales es la integrina, ¿sí? Y la molécula de unión de las células del tejido conjuntival, por ejemplo, si los leucocitos salen al espacio conjuntival, su molécula de unión va a ser la fibronectina. Si bien hay la fibronectina, que es una molécula de unión, le va a permitir igual migrar. Va a migrar, se une, migra, se une, migra, se une, ¿sí? Entonces es importante decir cuál es la molécula de unión para las células endoteliales y cuál es la molécula de unión para el tejido conjuntival mismo, para las células del tejido conjuntival, como los fibroblastos, los fibrocitos, las células que salen de la circulación sanguínea. Es la fibronectina, ¿sí? Entonces, adhesión celular, integrinas y fibronectina. Regulan el comportamiento celular, influyen en la proliferación celular, migración, diferenciación celular. Claro, ustedes dirán, pero la migración ya los he explicado. Las células migran, pese a que tienen moléculas de adhesión, pero migran, tienen movimiento. Luego dice diferenciación, proliferación y crecimiento. Ahí están los factores de crecimiento, se almacenan en el tejido conjuntival, los nutrientes se almacenan en el tejido y van aprovechando de esto y van realizando todo su proceso metabólico, ¿sí? Intercambio de sustancias entre el medio para difusión de nutrientes, oxígeno, etc. ¿Sí? Por simple difusión van entrando y saliendo de la célula, ¿sí? Señalización celular por reservorios de los factores de crecimiento y participación en la comunicación de las células y su entorno. Siempre la célula se está comunicando su parte interna con su parte externa. El citoesqueleto siempre se haya comunicado con la matriz extracelular de la célula, ¿sí? Mantiene la polaridad celular, igual que el citoesqueleto, que es la que mantiene la polaridad de la célula, polo superior, polo inferior, cara lateral, todo eso, es el citoesqueleto y la matriz extracelular, la responsable de eso. Y la reparación tisular, ¿no es cierto? Donde va a haber una cicatrización, remodelación de los tejidos. Acá es importantísimo saber qué tipos de fibras colágenas existen en la matriz extracelular en el tejido conjuntival. Es esa colágena fibrilar, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Especialmente si vamos a hablar de cicatriz, tenemos que hablar de la colágena tipo 3, que es del tejido conjuntival. Esas que tienen crucecitas que van uniendo unos con otros fibras colágenas. Mantienen la estructura tisular normal, ¿no es cierto? Por acción es importante la integridad de la... ahí está. Es importantísima la integridad de la membrana basal cuando nosotros queremos regenerar las células epiteliales, por ejemplo. Si hay lesión de la membrana basal, es bien difícil regenerar las células epiteliales. A veces yo pongo como pregunta de exámenes. El estroma fibrilar también tiene que estar muy íntegra para poder regenerar los tejidos cuando hay lesión. Las células producen la MIC, la matriz extracelular, y la matriz extracelular regula las células, ambas. ¿Sí? Vamos. Componentes fibrilares. Ahora vamos a ver las principales fibras que existen, las fibras colágenas. Es una proteína principal, es un colágeno del 20-30% de las proteínas del total del cuerpo, dice que es fibras colágenas. La estructura molecular es de triple hélice, tropocolágeno, es la forma inmadura de la colágena. Organización jerárquica,
tenemos la cadena de alfa de triple hélice que forma después fibrillas que terminan formando fibras. O sea, lo más inferior, lo más inmaduro son las de triple hélice, ¿no es cierto? Después se convierten en fibrillas y se siguen fibras. Alta resistencia a la tensión, es rica en glicina, prolina y hidroxipolona. Eso hace de que sea muy resistente a la tensión. Aspecto microscópico, en la microscopía con tinciones de osinematoxilina, las fibras colágenas se ven de rosado. Esas son las características de las fibras colágenas. Vamos a otra. Colágeno fibrilar, ¿cuáles son las colágenas fibrilares? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 5. Son fibras que se encuentran en el hueso, la tipo 1, ¿no es cierto? En el cartílago, en los tendones, la tipo 2, y los vasos sanguíneos y la piel, la tipo 3, se encuentra en el tejido intersticial, participa en la cicatrización de las heridas. Esta es la tipo 3. ¿Sí? La lisilhidroxilasa es dependiente de la vitamina C. Escuchen lo que dice. La lisilhidroxilasa es dependiente de la vitamina C. Esto explica por qué los niños con esta deficiencia presentan deformidades esqueléticas y mala cicatrización. Porque la lisilhidroxilasa tiene mucho que ver con la formación de fibras colágenas, ¿no es cierto? Pero como es dependiente de vitamina C, aunque tengamos lisilhidroxilasa en buena cantidad, no hay vitamina C, va a haber alteración en la formación de las fibras colágenas y por supuesto va a haber deformidades esqueléticas y mala cicatrización. ¿Sí? Vamos. Esta es pregunta de examen, dame la anterior. Esta. ¿Por qué hay deformidades esqueléticas y mala cicatrización? ¿Cuál es? Por la vitamina C. Causa bioquímica. A veces digo causa bioquímica u otras causas, ¿sí? Pero esta es una causa bioquímica porque la lisilhidroxilasa es una sustancia química, ¿no es cierto? Bueno, vamos. Colágeno no fibrilar, ahí está. Dice colágeno no fibrilar, pero yo digo es una fibra que es aplanada, pero es fibra colágena. Entonces, como colágeno tipo 4, esta es, ¿sí? Forma parte de la estructura de las membranas basales planas donde descansan las células epiteliales. Repito, no puede haber tejido epitelial si no hay membrana basal. Es inviable las células epiteliales si no hay membrana basal. ¿Qué hace la membrana basal? Sostiene, nutre a las células epiteliales y separa a las células epiteliales del resto del tejido radicular. Eso es bien importante, ¿sí? Regula el diámetro de las fibras de colágeno, forma parte principal de la estructura de las membranas basales, ahí está. Se organiza alrededor de las células epiteliales, también el colágeno no fibrilar, de las células epiteliales, endoteliales y el músculo liso. Forman las membranas basales que tienen el aspecto de una red plana, porosa, para la simple difusión, porque si el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, no tiene inervación, ¿no es cierto? No tiene terminaciones nerviosas, nada de eso, el tejido epitelial. Bueno, si es un epitelio plano, simple, ya diríamos por simple difusión, a través de la membrana basal y de los vasos sanguíneos que están discurriendo por tejido conjuntival, le llega a las rodillas, pero si es un epitelio estratificado, ¿cómo le llega todos los nutrientes a la capa más alejada de la membrana basal? Por ósmosis. Entonces, esa membrana basal tiene que ser porosa, ¿no es cierto? Para una simple difusión. La membrana basal son sintetizadas por, miren, las membranas basales son, ¿qué son las membranas basales? Colágenos, laminados y por supuesto laminina más allá, ¿sí? Pero ¿cómo este colágeno, el colágeno laminado, quién sintetiza? Hemos dicho las fibras colágeno, los fibroblastos son los que sintetizan las fibras colágenas, todas las fibras colágenas, ¿sí? Pero ocurre de que la membrana basal sí sintetiza los fibroblastos adyacentes ahí, pero también las células epiteliales.
células, el libro dice las células conjuntivales adyacentes, la célula conjuntival al fibroblasto, ¿sí? Entonces las cubren a la célula, al tejido epitelial y ahí está, como los fibroblastos, ¿no? Tipo 4, que es amor A. Ahora, ¿qué tipo de fibra colágena es tipo 4? Es laminada. Aquí dice que es amorfo y laminada. Si es laminada no es amorfa, ¿no? Si es laminada no es amorfa. Pero así está. Yo les pongo eso y les hago reflexión, o es forme, amorfo y laminada. Entonces, si tiene aquí una forma, no es amorfo, es forma. Pero vamos a respetar lo que dice, es laminada, aunque me ponga eso suficiente. Vamos. Ahí está. Estaba hablando del tejido epitelial y estas son las integrinas. Estas integrinas, les dice en el libro, es transmembrana. ¿Por qué dice transmembrana? Atraviesa la membrana celular y pone en contacto el citoesqueleto de la célula con el tejido conjuntival. Aquí está, pone en contacto con el tejido conjuntival. Por eso se dice que todas las señales pueden nacer en el tejido conjuntival para estimular a las células, o pueden nacer también ahí dentro. Entonces, por eso es que las integrinas son moléculas de núcleo, son receptores. Porque como comunica la parte interna de las células, el citoesqueleto con esto, entonces estos son receptores que pueden captar todas las señales del tejido conjuntival y llevarlas hacia el interior de la célula para estimularlas. ¿Sí? Esas son las células epiteliales, esas son las integrinas, moléculas de adhesión que pueden actuar como receptores, y esta es la membrana basal, que es el colágeno tipo 4 laminado más laminina. Acá tenemos cómo está formada. Miren, la colágena, las fibras colágenas de la membrana basal es diferente a las fibras colágenas del intersticio, que es esto. Todo eso es el intersticio, esta es la membrana basal. Entonces, ¿qué tenemos en la membrana basal? Acá está, miren. La membrana basal, colágeno tipo 4, laminina. No solamente es colágeno, es también laminina y los proteoglucanos, por supuesto, que están aquí. ¿No? Ahí está. Los proteoglucanos son estos que son como cepillitos que está viendo, que retienen líquido, permiten la difusión, la colágena tipo 4, que es esta laminada, ¿no es cierto? Y la laminina, que es esta. Hay sustancia amorfa también. Entonces, ¿eso dónde se encuentra? Separando el tejido epitelial, que es la membrana basal, separando el tejido epitelial del tejido conjuntival, que es todo esto. Donde están los fibroblastos y donde discurren los vasos sanguíneos. Ahí están los vasos sanguíneos, y vemos las células endoteliales que también están unidas a la membrana basal a través de las integrinas. Vamos a este otro tipo de colágeno, que es este, todo esto, el tejido conjuntival, por eso dice matriz intersticial. Y esta matriz intersticial, colágeno fibrilares. Y si nosotros vemos las colágenas fibrilares, no sé si aquí se puede ver. Aquí están, miren, tienen entrecruzamientos. Tienen entrecruzamientos entre una colágena y otra colágena, y eso hace que sea fibrilar. Ahí está el fibroblasto, que es la responsable de que sinteticen tanto las sustancias jóvenes y las sustancias amorfas, proteoglucanos, todo eso. Ahí está. Elastina, también por elastina, los proteoglucanos, el hialuronado, triple hélice tienen las fibras colágenas intersticiales. ¿Sí? Vayamos a las fibras elásticas. Estructura. Fibras son componentes especializados de la matriz extracelular que permiten a los tejidos estirarse y volver a su estado original. Sí. Ahora, la elastina en su composición bioquímica tiene dos componentes importantes. Una parte interna, que es la elastina misma, las fibras elásticas son estas. Y el componente estructural bioquímico tiene una parte central, que es la proteína llamada elastina.
y rodeada por una malla fibrosa. Esta malla fibrosa hace de que cuando el tejido se ha jalado, retorne a su estado normal. La fibrilina. La fibrilina permite que retorne a su estado normal. De eso vamos a hablar, ¿sí? Vamos. Son componentes especializados de la matriz extracelular y permite que los tejidos se estiren y vuelvan a su estado original gracias a la malla de la fibrilina. Componentes principales: elastina. Es una proteína central altamente hidrofílica, rica en aminoácidos, glicina, valina, prolina. Miren el componente bioquímico. Forma una red amorfa sin estriaciones y es responsable de la elasticidad real. Y las microfibrillas, que es la fibrilina, está formada por fibrilina tipo 1 que rodea a la elastina, que es la proteína estructural, actúa como andamiaje para el depósito de elastina y la del soporte estructural. Enlaces cruzados también tiene, formado por la enzima hidroxilasa, que generan los famosos enlaces cruzados, ¿no es cierto? Generan enlaces con la desmosina, la isodesmosina, que permite que la fibrilina se estire y regrese a su estado original. Por eso es que la fibrilina permite que regrese a su estado original, porque tiene la desmosina y la isodesmosina. Eso es importante. Elasticidad tisular. Este es, por ejemplo, cómo nosotros comprendemos el enfisema pulmonar. Por ejemplo, los pulmones son altamente, tienen muchas fibras elásticas. Cuando hay algún problema en las fibras elásticas, vienen los enfisemas pulmonares por la ruptura de las fibras elásticas. No retornan a su estado original, ¿sí? Entonces hay estos pulmones que se distienden y se recuperan su forma original, pero patológicamente, cuando se altera la fibra elástica, podemos hablar del enfisema pulmonar. ¿Sí? Vamos, otro. Relación estructura y función. Estructura, función. Elastina, elasticidad. Fibrilina, soporte y organización. Enlaces cruzados, resiliencia, volver a la forma original. ¿No es cierto? Importancia clínica. El síndrome de Marfan. Se presentan defectos en la fibrilina. ¿Dónde está la fibrilina? Soporte y organización. Entonces, si hay alteración en la fibrilina, hablamos del síndrome de Marfan, y las consecuencias son aneurismas aórticos y hiperflexibilidad. O sea, que se distienden y ya no pueden volver a su estado original. Ese es el síndrome de Marfan. Enfisema pulmonar. Destrucción de las fibras elásticas, con pérdida de retracción que jala y una vez en su estado original. Y en el envejecimiento hay destrucción de las fibras elásticas que tienen cuando envejecemos, que son la causa de las arrugas. Sí, todavía no tienes arrugas, pero vas a tener. La destrucción de las fibras elásticas. Vamos. Ahora vamos a pasar a ver la sustancia fundamental. ¿Sí? Es esa sustancia que no tiene forma. Ya hemos visto los formas. Colágeno, la elastina. La sustancia fundamental se refiere al componente amorfo de la matriz extracelular. Son las funciones soporte, hidratación, es importante, y regulación celular. Regula todo el crecimiento, la proliferación, todo eso. Dentro de la sustancia fundamental hablamos de la conduitina, hablamos del sulfato de queratano y hay una más que vamos a ver. La conduitina es sulfato de conduitina, es un glucosamino glucano sulfatado que retiene agua. La conduitina, ¿sí? Generando resistencia a la compresión, que es importante en el cartílago, la conduitina. No sé si ustedes han visto a los viejitos que para que no les duela la rodilla, hay cualquier cantidad de propaganda en la tele. Cómprese conduitina. Eso es conduitina, ¿por qué? Porque retiene agua, entonces se lubrican las articulaciones. Es importante para los cartílagos articulares. Actúa como soporte mecánico, aporta rigidez y elasticidad a los tejidos, amortigua las fuerzas, ¿no es cierto?
esas fuerzas de tensión que se presentan en las articulaciones. Por esto son esenciales en los cartílagos articulares, la condroitina. Sulfato de queratano para la hidratación tisular. Transparencia. Esto, miren, cuando hay buena cantidad de sulfato de queratano, la córnea es transparente. Y en los viejitos la córnea se hace opaca, porque va perdiendo pues hidratación los tejidos. Entonces es importante esto de sulfato de queratano con la córnea, porque regula la organización de las fibras corneales también, de la córnea. Vamos. Ácido hialurónico, el otro componente amorfo. Son 3 componentes, ¿no es cierto? No es sulfatado, tiene alta capacidad de retención de agua, generando un gel altamente hidratado. Es importante. El ácido hialurónico, que es el que más agua retiene, ¿sí? Permite la difusión de nutrientes y metabolitos en la matriz extracelular, facilita la migración celular. Entonces es importantísimo para la reparación y el desarrollo embrionario, ¿sí? Es una base estructural de proteoglucanos. Todos trabajan formando una red. Desde el ácido hialurónico, que es el eje central, los proteoglucanos sulfatados, como la condroitina y el queratano, aportan carga negativa y retiene agua. Las proteínas de enlace estabilizan la estructura. Componentes, funciones, ahí está. Condroitina, resistencia mecánica y compresión. Queratano sulfato, hidratación y transparencia. Ácido hialurónico, gel hidratado y soporte estructural. Proteínas de enlace, unión y estabilización de la matriz. Vamos, ahí está. Todos los componentes de los amorfos. Esto está, creo, en su libro, ¿no? Aquí está las fibras elásticas, aquí están las fibras colágenas y aquí está todo el componente amorfo. ¿Vamos? 37. Nada. ¿Hay más? Hay más. No, es 36, 37, 38. Nada, levanta. Lo digo chulado. Estoy queriendo. Vamos a pasar a ver lo que es. ¿Qué hora es? Doctora, creo que es 47 ya es. 47 ya es. Sí, y viene la doctora de Teco a las 7 en punto, o 6:55. Ya, vamos a quedar ahí y la